Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de Prosper Gap MVAL. En este nuevo video vamos a aprender cómo crear un pozo vertical o cómo modelar el pozo vertical de productor de petróleo en flujo natural. Es bastante similar al pozo de gas, solamente algunos parámetros cambian, por lo tanto vamos a tratar de hacerlo rápidamente. En este caso tenemos como objetivo iniciar un modelo con Prosper, ingresar los datos de PVT, los datos mecánicos del pozo, los datos de yacimiento para hallar la IPR, calcular el desempeño del sistema, es decir, determinar la curva IPR y la curva BLP, crear y analizar la curva de desempeño del pozo, es decir, la tasa contra el wellhead pressure o presión de cabezal, y exportar curvas BLP a un simulador, por ejemplo a Eclipse. En el planteamiento de nuestro problema, bueno, tenemos un pozo vertical que perforó la compañía para la que trabajamos, un yacimiento de petróleo. El dato que tiene el yacimiento es de 8000 pies. Se tomaron unos registros y se determinaron las propiedades de yacimiento, porosidad, permeabilidad, etc. Se hizo una prueba de presión y se determinó el daño, el skin. Entonces podemos ingresar el skin a mano. Y además se obtuvieron algunas propiedades de fluido. Algunas muestras de fluido, tomamos una muestra de fluido y las enviamos al laboratorio, pero todavía no tenemos el reporte PVT. Sin embargo, tenemos algunos datos PVT básicos y son los datos que vamos a utilizar en este modelo. En el video que sigue es el video cuando nos llega el reporte de laboratorio. Bueno, vamos a ingresar el PVT y vamos a validar, vamos a mejorar mucho el modelo. Pero por ahora vamos a trabajar con lo que tenemos. Se dispone además de los datos de completación del pozo. Entonces aquí están los datos PVT, tenemos la RS, la gravedad PI, es un petróleo bastante bueno de 30 grados. La gravedad del gas y la salinidad del agua. No tenemos impureza y el pozo es vertical y la total depth o profundidad total está a 8250 pies de profundidad. Esta es la completación del pozo. El dato del yacimiento, como dijimos, está a 8000 pies. Aquí tenemos el gradiente geotérmico. En este caso el coeficiente de transferencia de calor ya no es 3 como en los pozos de gas, es 8 porque estamos hablando de petróleo, BTU por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit. Aquí tenemos los datos del yacimiento, incluyendo el factor de forma de 10. Si usted tiene alguna duda acerca de qué es este factor, yo le recomiendo que vea el video anterior donde ya explicamos con detalle qué era este factor de forma. En este caso 31.6 implica un pozo en el centro de un radio de drenaje circular. Entonces, ¿qué se nos pide como ingeniero de yacimiento? Bueno, se nos pide que proveamos la siguiente respuesta. ¿Cuál es la tasa de petróleo si la presión de cabezal es 250 libras? ¿Qué pasa si reducimos la presión de cabezal a la mitad? ¿Y qué pasa si la duplicamos? ¿Cuáles son las tasas que vamos a obtener? Nos piden generar la curva de desempeño del pozo, que son tasas contra presiones de cabezal, y además nos piden exportar la curva BLP a un simulador numérico. Entonces, bueno, visto esto, vamos a comenzar a responder todas estas preguntas rápidamente. ¿Okay? Entonces, lo primero que hacemos es que nos vamos al Prosper, y en Prosper le decimos qué tipo de modelo vamos a utilizar. En este caso es modelo de petróleo y agua de petróleo negro. ¿Sí? Tenemos una sola etapa de separación. El pozo está produciendo por un tubing o por una tubería aductora. Tuvo producción. El pozo es productor, no es multilateral, es solamente un pozo que tiene un solo branch, una sola rama. El hoyo está entubado, ¿sí? No tenemos ningún método de control de arena, no tenemos ningún método de levantamiento artificial porque el pozo está en flujo natural. Presionamos Done, ingresamos los datos PVT. Dijimos que teníamos 400 de RS, 30 PI, 0.75 de gravedad del gas y 80.000 partes por millón de salinidad de agua, y no tenemos impureza. Entonces tenemos 400 de Solution Gore, que es RS, la gravedad PI era 30, la gravedad del gas es 0.75, la salinidad del agua dijimos que era 80.000 partes por millón y no tenemos ninguna impureza. Las correlaciones que vamos a utilizar son las que tiene por defecto porque no tenemos todavía los datos PVT para mejorar, o sea, no tenemos el reporte PVT para mejorar esto. Entonces presionamos Done, ya tenemos los datos PVT ingresados. Ahora comenzamos con el Sorby.
El pozo es vertical con una TD de 8250 pies. Bueno, como es vertical, sabemos que el MD y el TBD son los mismos. Sabemos que nuestro pozo llega hasta 8250. Con esto ingresamos el sol. Presionamos Done. Equipo de superficie no vamos a modelar ninguno. Equipo de subsuelo, bueno, tenemos el cabezal, el primero que tenemos siempre, ¿sí? Está en 0. Después tenemos la tubería de producción, el tubing, que está a 7800 en MD y su diámetro es 3992 y su rugosidad es 0018. Entonces, este va a ser nuestra tubería productora o eductor, ¿sí? Dijimos que estaba a una profundidad de 7800 pies, que era 3992 su diámetro interno y que su rugosidad era 0.0018. Entonces ahora ingresamos los datos del casing o revestidor. El revestidor. Ajá. El datum del yacimiento está a 8000. El revestidor está a 8200. Dijimos en el video anterior que la profundidad más alta que ingresemos en esta, el valor numérico más alto que ingresemos en esta ventana es lo que el software va a tomar como datum. Entonces, a pesar de que el revestidor llega a 8200, lo vamos a cortar en 8000 para indicarle al software que el datum está a 8000 y no a 8200. Entonces, aquí lo cortamos en 8000, ¿sí? Su diámetro interno es 8.3 y su rugosidad es de 0.0018. Los multiplicadores de tasa, como siempre, lo vamos a dejar en 1 porque queremos que nos dé la tasa real. Presionamos Done e ingresamos ahora el gradiente geotérmico. Tenemos en superficie 70 Fahrenheit y en el yacimiento 200. Bueno, en superficie tenemos 70 Fahrenheit y en el datum tenemos 200 Fahrenheit. El coeficiente de transferencia de calor ahora es 8 y no 3, porque ya no estamos hablando de gas, estamos hablando de petróleo. Entonces 8. Presionamos Done y estos valores ya están por defecto. Presionamos Done y ya tenemos todo lo que necesitamos del pozo ingresado a nuestro sistema. Entonces ahora vamos a introducir los datos del yacimiento para calcular la IPR. Doble clic en el cuadro de IPR Data. Vamos a utilizar el modelo de Darcy y vamos a introducir el daño a mano. Entonces, ¿qué nos pide el modelo de Darcy? Bueno, la presión del yacimiento que la tenemos, que son 4000 libras. ¿Sí? La temperatura son 200 Fahrenheit. El corte de agua es 0. Y el gas es 400, eso ya lo habíamos ingresado anteriormente. Entonces, una vez que tenemos esto, presionamos Input Data. Ya el Select Model se pone en verde porque ya seleccionamos el modelo correctamente. Aquí nos pide permeabilidad, espesor, radio de drenaje, factor de 10 y radio del pozo. Entonces la permeabilidad 150 milidarcy. El espesor del yacimiento son 100 pies. El área de drenaje son 340 acres. El factor de 10 es 31.6, que como dijimos corresponde a un pozo centrado en un área de drenaje circular, y el radio del hoyo 0.354 pies. De nuevo, como vimos en el video anterior, esto se puede cambiar a cualquier otra unidad. Si usted no tiene pulgada en el reporte, la cambia a pulgada. Aquí validamos en este botón y nos dice que los datos son válidos. Ya tenemos esta pestaña en verde. Entonces ahora nos vamos al daño y dijimos que el daño era de 2 y eso lo habíamos obtenido en la prueba de presión. Entonces ingresamos el daño de 2, validamos y ahora tenemos todas las pestañas en verde, todos los cuadros en verde, lo que quiere decir que podemos calcular nuestra curva IPR. Y aquí está nuestra curva IPR, que indica que el yacimiento puede aportar hasta 23.500 barriles. Si pudiésemos crear un drawdown de 4.000 libras, lo que sabemos que es físicamente imposible, ¿no? Pero sin embargo, esta curva lo que nos indica es que el yacimiento es bastante bueno, porque con un daño de 2
Es capaz de aportar 24.000 barriles, 23.500 barriles. Perfecto, cerramos aquí. Done. Y ya tenemos nuestra curva IPR. Entonces vamos a comenzar a hacer los cálculos pues rápidamente. Nos vamos a sistema, 3 variables. Y abrimos aquí. Y entonces la primera pregunta que se nos hace es ¿qué pasa si la presión de cabezal es 250 libras? Bueno, si la presión de cabezal es 250 libras, que es el nodo más alto, ¿sí? Yo no voy a hacer aquí ninguna sensibilidad porque me están pidiendo exactamente, o sea, me están pidiendo un solo punto que es para las 250 libras. Cuando calculamos, tenemos que para 250 libras nuestro pozo puede fluir 10.900 barriles de líquido, de los cuales todos son petróleo porque no tenemos agua, con una presión de fondo fluyente de 2.640 libras. Si queremos ver esto gráficamente, presionamos plot, system plot, y aquí está nuestra curva BLP que obtuvimos con nuestros 250 libras de presión de cabezal y los datos del pozo que ingresamos, intersectándose con la curva IPR en aproximadamente las 10.900 barriles por día. ¿Ok? Esta es nuestra curva, la roja es la BLP y la verde es la IPR. Finalizamos aquí, presionamos main, nos vamos a la pantalla principal de nuevo. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si reducimos la presión de cabezal a la mitad? ¿Y qué sucede si la duplicamos? Bueno, perfecto. Volvemos a nuestro software. De nuevo, sistema 3 variables. Doble clic. Continuamos. Y ahora aquí sí vamos a hacer una sensibilidad. ¿De qué? De la presión del primer nodo. Le vamos a decir, ok, ¿qué pasa si la reduzco a la mitad? Es decir, 125 libras. ¿Qué pasa si la dejo en 250? Ya sabemos que vamos a producir 10.800, 10.900 barriles. ¿Y qué pasa si la duplico? Continuamos y calculamos. Entonces, para 125 libras de presión de cabezal vamos a producir 11.800 barriles. Para 250 vamos a producir 10.800 barriles. Es decir, la diferencia, si reducimos la presión de cabezal a la mitad, el pozo va a producir 1.000 barriles más. Esto tiene sentido porque al reducir la presión de cabezal, reducimos la presión de fondo fluyente. Al reducir la presión de fondo fluyente, aumentamos el potencial, porque incrementamos el drawdown, es decir, la diferencia entre la presión de yacimiento y la presión de fondo fluyente. Como es mayor, va a moverse más fluido. En el caso de 125 libras de presión de cabezal, la presión de fondo fluyente va a ser de 2.520 libras. En el caso de 250, la presión de fondo fluyente va a ser de 2.600 libras. ¿Sí? Por último, ¿qué pasa si la duplicamos? Bueno, si la duplicamos vamos a reducir la tasa. ¿Cuánto? Bueno, la vamos a reducir hasta las 8.560 barriles. Con una presión de fondo fluyente de 2.930 libras. Estamos incrementando la presión de fondo fluyente, estamos reduciendo el drawdown, por lo tanto estamos produciendo menos fluido. Si queremos ver esto en forma gráfica, bueno, aquí tenemos nuestra curva BLP para 125 libras. Es esta que está aquí, que es la que tiene la mayor tasa. Nuestra curva BLP para 250 libras y nuestra curva BLP para 500 libras. Entonces, estas son digamos, este es el resultado gráfico de nuestro ejercicio. Entonces, contestada la pregunta, volvemos a la pantalla principal y nos vamos a la siguiente pregunta, que es, bueno, ok, ahora dame la curva de desempeño del pozo. Producción nos pide la curva de desempeño. Tasa contra presión de cabezal. De nuevo doble clic, continuamos y ahora aquí vamos a generar. A mí me gusta mucho generar con step porque me da números enteros, ¿sí? Bueno, comenzamos con 50, le vamos a decir, ok, dame 10 valores de 50 en 50 y lo vas a aumentar 140 en 140 libras. Generamos y obtenemos esta serie de valores que están aquí. Continuamos y ahora vamos a calcular para todos esos valores de presión de cabezal. Terminado el cálculo, aquí podemos ver que para 50 libras el pozo va a producir 12.300 barriles.
con una presión de fondo fluyente de 2.470 libras aproximadamente. Y en la medida en que vamos incrementando la presión de cabezal, la tasa va disminuyendo. Hasta que llegue un momento en que el pozo ya no fluye. Ya para esta tasa, para esta presión de cabezal, ya el pozo no fluye. Entonces, si queremos ver eso gráficamente, bueno, aquí está cada una de las curvas BLP para cada una de las presiones de cabezal que ingresamos, y en esta última, como se ve aquí, ya no se intersecta la curva BLP con la curva IPR, por lo tanto no hay flujo. ¿Ok? Entonces, bueno, se nos pide es la curva de desempeño del pozo. Bueno, le damos a sensibilidad. En sensibilidad tenemos que cambiar la variable, porque aquí tenemos la presión contra la presión del primer nodo, ¿sí? O sea, la presión de fondo fluyente contra la presión del primer nodo. Eso no es lo que queremos. Queremos es la tasa de petróleo. Le damos DON y aquí tenemos la curva de desempeño de nuestro pozo. ¿Qué cosa podemos concluir de esta curva de desempeño? Bueno, lo principal que podemos concluir es que, a pesar de que el yacimiento es capaz de aportar 23.500 o 23.600 barriles, como vimos, este pozo jamás va a producir más de 12.200 barriles. Entonces, no vamos a producir más que eso. Eso es lo más que este pozo es capaz de producir. Bueno, finalizamos, ¿sí? Y esa curva la podemos exportar a Word, la podemos exportar a PowerPoint, a Excel, etcétera, etcétera. O sea, eso, entonces, ven aquí y listo. Vamos a responder ahora a la última pregunta. Se nos pide exportar la curva a un simulador numérico. Bueno, es igualito al mismo procedimiento que se hizo para el pozo de gas. Presionamos clic aquí en BLP 3 variables. Aquí le colocamos las 250 libras. El corte de agua es 0 al principio, ¿sí? Y aquí no le vamos a decir que calcule la tasa de manera lineal automáticamente. Le vamos a decir User Selected, ¿sí? Y entonces las tasas nosotros las vamos a generar utilizando este botón. De nuevo, utilizando Step para que me dé tasas, digamos, valores enteros, ¿sí? Vamos a decir, bueno, lo menos que tú vas a producir pozos son 100 barriles. Dame 20 valores y lo vas a incrementar algo así como, podemos decir que lo incremente de 800 en 800. Generamos y aquí nos da hasta 15.300 barriles. Sabemos que nuestro pozo no va a producir más de 12.000 barriles, 12.200 barriles. Entonces aquí estamos, de algún modo, aquí estamos, digamos, contemplando todo el posible espectro de producción que tiene este pozo. Desde que está full abierto y produce los 12.000 y pico barriles hasta que está cerrado. ¿Sí? Ok, aquí continuamos. Y aquí seleccionamos las 3 variables que siempre vamos a exportar para los simuladores cuando vamos a modelar petróleo. Esas 3 variables son, ¿sí? Sin lugar a duda, la primera es el corte de agua, la segunda es el gas oil ratio, ¿sí? Y la tercera es la presión de cabezal, en este caso la presión del primer nodo. Para el corte de agua vamos a generar el primer valor, vamos a decirle que sea, tenemos que, como no conocemos todavía el yacimiento, no conocemos el pozo bien, bueno, tenemos que decirle, ok, bueno, tu primer valor va a ser 0, que es una producción de agua, hasta 90%. Hasta 90% del corte de agua. Generamos y aquí tenemos todo un espectro amplísimo de producción de agua, desde 0% hasta 90%. El gas oil ratio, ¿sí? Tampoco conocemos, sabemos que ahorita tenemos 400, no sabemos cómo se va a comportar el pozo. Bueno, entonces vamos a decirle, ok, tú me vas a arrancar desde 300, ¿sí? Me vas a dar 10 valores
Y esos 10 valores, oye, lo vamos a ir incrementando de 1600 a 1600 de modo tal de que llegue a algo muy cercano a los 15.000, a las 15.000 pies cúbicos normal por barril normal. Aquí estamos contemplando también un amplísimo espectro de posible producción de gas en el futuro, porque en la medida en que la presión vaya declinando, la relación gas-petróleo va a ir aumentando. Y por último, la presión del nodo de superficie, bueno, que íbamos a arrancar en 50 libras, que es una presión de cabezal bastante baja, ¿sí? Vamos a tener 10 valores y esos 10 valores los vamos a ir incrementando de 150 en 150, de modo que cubrimos un espectro amplísimo hasta las 1400. Ya sabemos que por los 1250, 1300 libras ya el pozo no produce. Entonces, de nuevo, estamos también contemplando todas las posibilidades que van desde el pozo full abierto con solamente 50 libras en el cabezal hasta el pozo cerrado con valores entre 1250 y 1400 libras. Continuamos y aquí ahora calculamos. Calculamos las curvas. Esperamos que el software realice todos los cálculos. Interesante ver que en la pantalla están apareciendo algunas letras E. Ya nosotros discutimos qué significa esa letra E. ¿Sí? Si usted tiene alguna duda acerca de lo que esa letra E significa, debería irse a ver el video anterior, el video del pozo de gas, donde apareció no solamente esa E, ¿sí? Entonces sería interesante que se viese ese video. Esa es la velocidad erosional, si recuerden. Entonces, bueno, es interesante que se busquen el video anterior y vean qué significa esa E. ¿Okay? Y el último corte de agua, que es 90. Listo. Se tardó 3 minutos y 3 segundos. Aquí podemos darle plot. Y en plot vamos a ver todas las curvas BLP que se generaron. ¿Sí? Aquí lo que nos interesa ver es... aquí podemos seleccionar algunas de ellas. ¿Sí? O sea, decirle, por ejemplo, mira, no me las muestres todas, muéstrame solamente estas poquitas, que me muestre unas poquitas, ¿sí? Lo que importa es ver la forma, que tenga la forma de ganchito y que ese es el control de calidad que se puede hacer aquí. No es en verdad un control de calidad bien estricto. Entonces, una vez que tenemos ya todas las curvas generadas, presionamos aquí en Export Lift Curve. Y aquí le decimos qué simulador queremos. En este caso vamos a enviarla para Eclipse. Podemos enviarla también para VIP, para Roxar, o podemos enviarla para Gap, MVAL o para cualquier otro simulador. Presionamos continuar con Eclipse. ¿Sí? Y entonces él viene y solicita un nombre para el archivo. En este caso le vamos a decir, bueno, ok, en el desktop, en cursos, en el pozo vertical de petróleo, le vamos a decir que se llame pozo petróleo. Él crea el archivo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el archivo que iría para Eclipse con el keyword bfpprod. Y cada una de las curvas BLP, cada conjunto de números de estos es una curva BLP de las que se generaron a partir de ¿qué? A partir de estos valores de tasa, de estos valores de tubing head pressure, de estos valores de corte de agua y de estos valores de gas oil ratio.
Entonces de esta manera es que se generan las curvas en Eclipse. Bien, con esto finalizamos este video. En el próximo video, como dijimos anteriormente, vamos a tener ya el informe PVT, el reporte PVT de este pozo. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar los valores PVT que ingresamos por los valores del reporte. Y bueno, vamos a seleccionar qué correlación queda mejor con el reporte que nos va a llegar del laboratorio. Y por supuesto vamos a volver a responder esta misma pregunta, pero ahora con mucha más precisión, porque vamos a tener mejor digamos, modelado nuestro fluido. Entonces bueno, como siempre, no me queda más que agradecerles por ver el video. Muchas gracias, y por supuesto, de nuevo, cualquier duda o consulta, por favor háganla en los comentarios, que yo siempre trato de responderle a todos las dudas y las dudas que tengan ahí, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan feliz día.